¿Listos para la palabra de Dios? Bueno, hoy tenemos un tema individual, es un tema especial para estos días que sé que será de mucha bendición. Y he titulado este tema de hoy, Plenitud en nuestra adoración. ¿Cómo se llama el tema? Plenitud, que significa llenura, ¿verdad?, de corazón en nuestra adoración. Abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 2. Mateo, capítulo 2. Vamos a leer acerca de Melchor, Baltasar y Gaspar, ¿verdad? ¿Eso dice la Biblia? Se nos quedan más las tradiciones que lo que dice la Biblia, ¿verdad? Los reyes magos, ¿verdad? Pero sabemos que la palabra magos en la Biblia son sencillamente sabios, no eran astrólogos, eran astrónomos, estudiaban, ¿verdad?, las estrellas, pero no eran brujos, no estudiaban. Hay una diferencia en eso, ¿verdad? El estudio de las estrellas para adivinar como el horóscopo, eso es astrología. Pero ellos eran astrónomos, sabios, y estaban esperando el cumplimiento de la profecía del Señor, y miraron la estrella de Jacob. Y bueno, vamos a leer en el capítulo 2 de Mateo, verso 1. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, que se entiende sabios, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. O sea, imagínense, escuchando la palabra rey, otro rey, pues me viene a quitar mi trono. Dice, se turbó y toda Jerusalén con él, ¿verdad? ¿Cómo que rey? Dice verso 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Les pregunta a los estudiosos que conocían profecías, que les revelara o les dijera por medio de lo que decía la palabra, dónde decía la Biblia, en este caso las Escrituras, que había de nacer el Cristo. Verso 5, ellos le dijeron, ¿dónde? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Dice, la profecía decía, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya. ¿Y qué? ¿Será esa una verdadera adoración? Pues sabemos que no. Dice verso 9, ellos habiendo oído al rey se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose, es una forma de adoración, dice, lo adoraron abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, ¿verdad? Cada semana nos damos cita en este lugar para reunirnos como congregación. Oramos juntos, somos nutridos y edificados por la palabra de Dios y juntos exaltamos, como hace un momento, el nombre del Señor. Creo que casi todos hemos escuchado las palabras alabanza y adoración. ¿Cuántos han escuchado esa frase, verdad? Alabanza y adoración cuando cantamos en la iglesia. Algunos de manera equivocada piensan que la palabra alabanza se refiere al momento de los cantos donde la música es más rápida, más rítmica, ¿verdad? Y la adoración es la parte más tranquila, más suave, y algunos lo interpretan de esa manera. No sé si usted lo ha entendido así. Y aunque sí tiene que ver con los tiempos en la música, porque hay una que tiene que ver con un gozo, celebración, hay otra que tiene que ver con una reflexión interna y una meditación en su presencia. Por eso es la diferencia del ritmo de la música, si así usted lo quiere entender. Pero nada de esto tiene que ver en sí con ritmo, lento, rápido, más bailable, más para danza, menos para brincar y saltar, ¿verdad? Si usted tiene sangre pentecostal, parece que no, pero
Pero nuestra adoración a Dios no está, escucha bien, no se limita a solamente cantar. Y yo me imagino que cuando este tipo de enseñanza no se trae en la iglesia, muchos se quedan con la idea de que el tiempo de alabanza y adoración es 1 hora a la semana y ya cumplí, ¿verdad? Algunos piensan eso, pero es mucho más que eso. Cantar a Dios es una de las formas en cómo adoramos a Dios, una de las formas, una manera de adorar a Dios. No la manera exclusiva, sino una de ellas. ¿Me doy a entender? Es una manera de adorar a Dios, pero no es la única ni tampoco es la más aceptable. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Si nuestra adoración se midiera, la pudiéramos medir, o Dios la juzgara solamente por nuestros cantos, ¿cómo juzgaría Dios a los que no saben cantar? A los que no tienen don de canto. O sea, ¿cómo Dios mediría nuestra alabanza? Pues el hermano Dalis, pues aceptable a Dios, ¿no? El hermano Flemi, pues bueno, vamos a ver cómo lo perdonamos por gracia, ¿verdad? O sea, no todos tenemos el don de cantar. Cantamos, ¿verdad? El espíritu de la ducha, todos lo tenemos, pero no solamente la adoración se cierra o se limita al canto. Pero a lo mejor algunos dirían, sí, pastor, pues no tengo el don de cantar, pero Dios lo que mira es el corazón, ¿verdad? Eso es lo que mira el Señor, así que se me sale un gallito y el Señor me entiende, ¿verdad? Pero precisamente por cuanto el Señor mira el corazón, es la razón por la cual debemos entender lo que significa la adoración que Dios acepta, por cuanto Dios mira el corazón precisamente. Ahora, me imagino que en el cielo haremos muchas cosas. Vamos a ver cómo está su teología celestial. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? A ver, ¿qué me dice? Si me pueden... No se hagan tan espirituales, o sea, no se me adelanten, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a comer? Bueno, dice que va a haber una gran cena, no dice que habrá desayuno, ¿verdad? Yo le decía a los hermanos que en el cielo vamos a hacer ayuno intermitente porque solamente hay cena, ¿verdad? 18 horas sin comer. Pero de tantas cosas que vamos a hacer en el cielo, una de ellas que la Biblia sí nos enseña que haremos eternamente es adorar. Ahora, ¿ha escuchado alguna persona decir, ay, qué aburrido, vamos a estar cantando en el cielo todo el día? ¿Ha escuchado alguna persona erróneamente decir eso? Yo he escuchado, ay, vamos a estar ahí, aleluya. O sea, algunos piensan que es todo lo que vamos a hacer, cantar a Dios. Pero hoy me voy a quedar muy corto en definir lo que es adoración. Pero vamos a ver cosas que van a ser de mucha edificación. Ahora, ¿cuál es la diferencia y significado de alabanza y de adoración? ¿Qué significado tiene? ¿Qué diferencia tienen? Bueno, la alabanza, escuche la definición, es una expresión de reverencia y exaltación a Dios. La alabanza es, repita conmigo, una expresión de reverencia y exaltación a Dios. Ahora noten el énfasis que hice en expresión. Esa es la alabanza. La adoración es el sacrificio de sumisión y obediencia a Dios. ¿La adoración qué es? El sacrificio de sumisión y obediencia a Dios. Ahora, si usted conecta estas dos, obviamente alabanza y adoración, nos damos cuenta que no estamos hablando de ritmo o del tiempo de la alabanza, del canto, estamos hablando de otra cosa más profunda, si usted se da cuenta. El autor a los Hebreos, en el capítulo 13, versos 15 y 16, une estas dos palabras en 2 versos. Y miren lo que dice Hebreos 13, verso 15. Dice, así que ofrezcamos, ¿qué dice luego? Siempre. ¿Cuándo? Pastor, los domingos, 1 hora, con eso tenemos, ¿verdad? Bueno, ahí dice siempre, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, de Jesucristo, sacrificio de alabanza. La razón por qué sacrificio aparece en singular es porque habla de una vida de sacrificio. No solamente muchos sacrificios, como una lista de cosas, sino una vida de sacrificio. Dice el texto, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza. Dice, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahora, ¿se dan cuenta que el texto nos está dando un mandamiento?
que todos debemos de cantar a Dios, ya sea en mímica, ya sea en tono bajito, alto, como sea, pero el texto dice que tenemos que dar frutos de labios. Para los que cantan dicen aleluya, ¿verdad? Los que le gusta mucho la música. Y para los que no dicen, ay, bueno, ahí voy a intentar un poco. Pero no es cuestión de preferencia, es cuestión de obediencia. Esto habla de una expresión externa, verso 16. Y ahora se va a enfocar en la adoración. Ya habló de un sacrificio de alabanza. Dice, y, ese y conecta la alabanza y la adoración, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales que, ahora sí en singular, en plural, sacrificios se agrada a Dios. Y aquí habla de una expresión interna. Ahora, Primera de Juan dice, ¿cómo sabemos que amamos al Dios invisible? En la manera que tratamos a mi hermano visible. Esa es la manera. ¿Cómo Dios acepta mi alabanza y mi adoración en canto? En la manera como vivo durante la semana. Porque si durante la semana, suponiendo yo como esposo, maltraté a mi esposa toda la semana y vengo aquí y sí ve que hay gente que se ve bien espiritual así. ¿Verdad? Y la esposa lo mira así como que, ¿verdad que eso no lo acepta el Señor? O la esposa, ¿verdad? Que también se comportó de una manera irrespetuosa o qué sé yo, y el domingo pues no hay quien le lleve, ni Celine Dion, ¿verdad? Cantando. Pero se dan cuenta que hay más que solamente cantar. Y les digo algo, miren, entre nosotros hay quienes les encanta cantar, les gusta cantar. ¿A quién aquí le gusta cantar? ¿Quiénes son pajaritos en su casa? ¿Verdad? ¿A quién aquí no le gusta cantar? Sea sincero, levante su mano. No, algunos sí hay, no le gusta. Rafael levanta la mano, pero no entendió lo que yo dije, ¿verdad? Pero miren, estoy hablando, no que usted odie la música, no, que no es su preferencia, no es lo suyo cantar. Pero se da cuenta que por un lado se puede equivocar el que le gusta cantar, piensa que siempre está adorando a Dios. Y el que no le gusta cantar debe entender que lo está haciendo en sacrificio de obediencia. Ambos tienen una lucha, si se da cuenta. Porque hay alabanzas que nos gustan, hay otras que no tantas, no tanto. ¿Hay alabanzas que a usted no le gusta de Casa de Oración? Dígalo sin miedo, no lo vamos a condenar. No estamos hablando de hit parade y nada de eso, ¿no? Si hay alabanzas que usted dice, esa como que no mucho, ¿sí o no? Pero de todos modos hay que cantarla, hay que adorar a Dios, porque como dice el pastor Chuy Olivares, la alabanza no es para ti, es para el Señor. El instrumento principal de la alabanza y la adoración no es una guitarra o un piano, es nuestro corazón. Qué tremendo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos que nuestra alabanza y adoración viene de un corazón que agrada a Dios? ¿Cómo sabemos? Y la respuesta es sencilla, por nuestra obediencia, por nuestra vida de obediencia. Así es como sabemos. Miren, aquí tenemos a dos cristianos. Uno que en la iglesia se sabe todas las alabanzas, las canta con los ojos cerrados, no baja las manos hasta que no se termina la alabanza, y ahí está, ¿verdad? Y los que están aquí dirigiendo se sienten bien cuando ven la respuesta del pueblo. Pero durante la semana vive como quiere, hace lo que le da la gana. Pero luego otro cristiano que vive en obediencia, que es fiel a Dios y ahí va prácticamente viviendo como Cristo, pero el domingo no es tan expresivo. ¿Cuál de las dos adoraciones el Señor acepta? Yo creo que usted sabe la respuesta muy clara. ¿Sí o no? Yo sé que usted entiende. Pero de la única manera que sabemos que nuestra adoración está llegando al trono de la gracia es por la obediencia o como vivimos de manera práctica cada día. Miren, tenemos el mal ejemplo de un sacrificio que Saúl presentó. Si no me falla la memoria, 1 Samuel 13. No esperó al profeta Samuel, iban a ir a guerra y presentó sacrificios a Dios. Pero no le tocaba a él hacer eso. ¿Y qué le dice Samuel cuando llega? Locamente has hecho. Locamente. Es decir, podemos hacer algo y alguien lo puede ver que lo hicimos, pero Dios no lo acepta. Pero luego en el capítulo 15 de Samuel le dan una orden a Saúl por medio del profeta, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Elimina a los amalecitas, enemigos de Dios, elimínalos a todos. De allá para acá viene Saúl con una ofrenda amalecita, ¿verdad? Y le dice a Samuel,
llévame contigo para adorar a tu Dios, que parece que ni lo conocía bien a Dios. Pero noten, quería adorar Saúl, pero ya había desobedecido. Y le dice otra vez Samuel, Dios ha desarraigado el trono de tus manos, te ha quitado la investidura de rey, se lo va a dar a otro. Y ese otro es al que conocemos como uno de los más grandes adoradores en la Biblia. No solamente porque escribía salmos, entendiendo que los salmos eran experiencias de vida, no así como que David se sentaba, ¿qué voy a escribir hoy? Inspírame, Señor. No, todos los salmos son experiencias de vida, lo que los salmistas pasaron en su vida. Eso es lo que cantamos. Y cuando cantamos aquí no es a Luis Miguel o Javier Solís o Vicente Fernández o Ana Gabriel. Estamos cantando alabanzas a Dios que tienen letras de su palabra. Y yo sé que usted se identifica con muchas en lo personal. Por ejemplo, hay alabanzas que nos dan cierta alegría y decimos, ay, me encanta. Pero yo siempre me acuerdo de esa alabanza que dice, es un canto de adoración, he pecado, y todos ahí como que nos doblamos, ¿verdad? Ay, sí, Señor, esta mañana, ¿verdad? Nos confronta a veces la alabanza, el canto. Discúlpeme. Mire, la palabra adorar, en sentido, acuérdense que hay palabras que son tomadas desde el Antiguo Testamento y luego se traducen en griego al Nuevo. Pero el sentido de adorar en toda la Biblia es casi el mismo. Y adorar implica primero y sobre todas las cosas una vida de obediencia. Siempre que usted piense en adorar a Dios, cuando usted dice voy a adorar a Dios, no siempre significa en la Biblia cantar. ¿Cuántos se acuerdan de Juan 9? El hombre que nació ciego, dice que el Señor lo sanó, pero como lo sanó y se fue, o le dijo, ve, lávate en el estanque, ¿verdad? Lávate los ojos, recobró la vista, o mejor dicho, recibió la vista, ¿verdad? Porque nació así, pero no vio a Jesús, Jesús se fue. Y luego parece que lo sacaron de la iglesia, de la sinagoga en este caso, y se encuentra con Jesús y le pregunta, ¿sí sabes quién es el Hijo del Hombre? Y dice él, ¿quién es, Señor, para que yo le conozca? Y dice, Él es el que habla contigo, le has visto, yo soy. Y dice luego el texto, y le adoró. ¿Qué usted cree? ¿Que sacó su guitarra? Y le dijo, ¿verdad? Mi vida, o sea, no comenzó a cantar. ¿Qué significa que le adoró? Rindió su vida al Señor. Señor, lo que tú digas, yo hago. Eso significa adorar ahí. La palabra adoración también, o adorar significa, en su sentido original, implica arrodillarse. Miren, esta mañana, no sé si fue ayer, me senté a pensar en cosas que estoy viendo muy a menudo en la iglesia. Cuando digo la iglesia, digo entre cristianos. Y es que buscamos 1000 justificaciones para comprobar que no hay que hacer ciertas cosas. Como por ejemplo, no hay que arrodillarse para orar. Cristianos que dicen eso, ¿verdad? Y yo entiendo que hay quienes no pueden. De repente la espalda, no sé, personas que están sentadas, postrados, no pueden caminar, se entiende que no pueden. Pero el peligro, porque arrodillarte automáticamente no te hace un adorador. No es nada más la postura del cuerpo. Pero yo les aseguro que usted no se le postraría a más nadie si no fuera Dios. Si postrarse no significa nada, usted lo haría. Si yo le digo al final, le quiero pedir un favor, adórenme y pónganse de rodillas ante mí, ¿lo harían? No lo harían, sería una locura eso. Entonces, si solamente tenemos eso exclusivamente para Dios, arrodillarnos al orar es algo que debe ser práctico para el que puede. Repito, para el que puede. Amén. Porque luego decimos, no hay que arrodillarse. Yo hasta en la ducha, y está bien, sigue orando en la ducha, en todo tiempo hay que orar. Pero no usemos eso como una excusa para ahora nos acostamos. Y yo a veces oro acostado y hay, Padre nuestro. O sea, ¿le ha pasado? ¿Se ha quedado dormido mientras ora? Nos pasa, por eso tomamos una postura de sacrificio incómoda para no dormirnos. Pero nos postramos ante el Dios verdadero y todopoderoso, solamente. Pero el otro lado de esa moneda, hablando de arrodillarse, doblarse, postrarse, es que de manera espiritual muchos se postran ante otras cosas en idolatría, aunque no doblen su cuerpo, aunque no encorven su espalda. La palabra, repito, adorar implica arrodillarse en señal de rendición, bajarse,
¿Se acuerdan de Juan el Bautista? ¿Es necesario qué? Mengue. Culto racional en Romanos 12:1 significa adorar. Nuestro culto racional es nuestra vida de adoración, es lo mismo. Culto racional, humillarse, inclinarse, postrarse, rendirse en reverencia a Dios. Todo esto implica adorar. La alabanza y la adoración están íntimamente relacionadas, pero no son la misma cosa, como ya lo definimos. La alabanza es la expresión externa de gratitud y gozo por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y se manifiesta con palabras, con cantos y acciones visibles. Mientras que la adoración es una actitud interna de rendición y humildad donde el creyente rinde su corazón reconociendo quién es Dios, sometiendo su vida en sacrificio vivo, cumpliendo con el propósito de su perfecta voluntad. Una tiene que ver con expresión por lo que Dios ha hecho, otra tiene que ver con una rendición por quien Dios es. Alabamos a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida, le adoro por quien Él es en mi vida. Me imagino que eso se le va a quedar muy claro de ahora en adelante cuando estemos cantando. Pero es importante distinguir que la alabanza y la adoración no tienen nada que ver con género, ritmo, tipos de música. No tiene que ver con eso. Eso es muy subjetivo. Alabanza es una profunda expresión de exaltación y valoración hacia Dios, y adoración habla de un sacrificio vivo delante del Señor. Esa es la diferencia. En sentido práctico lo pongo de esta manera. ¿Qué significa adorar? En sentido lo más práctico posible. Adorar significa que en el curso de tu vida, todos los días te encuentras con dos opciones, tu voluntad y la de Dios. En todo lo que decidimos está tu voluntad y la de Dios. Cada vez que tú rindes tu voluntad a la de Dios y cumples la de Él, en ese mismo instante estás adorando. Por eso es tan importante que el cristiano lea la Biblia, porque si estoy frente a un dilema o a dos calles en decisión, ¿cómo voy a saber que estoy haciendo la voluntad de Dios si no leo la Biblia? ¿Cómo sé que es palabra de Dios? ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios? Por su palabra. Creo que queda muy claro. Miren, en el capítulo 6 de Isaías, vaya abriendo sus Biblias en Isaías 6. En Isaías podemos ver una imagen clara de estas dos palabras en acción. Es un texto que leemos mucho, usted lo conoce, Isaías 6, verso 1. Y aquí vemos a Isaías que se encuentra con una visión, o sea, tiene una presencia, o mejor dicho, para no repetir esa palabra, tiene una experiencia de la presencia de Dios, y en esa expresión de alabanza está describiendo lo grande, lo poderoso, lo eterno, santo y puro que es Dios. Esa es la alabanza. Pero entiendan, aquí no hay instrumentos de música. Isaías no está cantando y está alabando al Señor. A la misma vez vemos en Isaías una expresión de adoración, rindiendo su vida por completo al servicio a Dios. Y ahí lo vemos los dos, Isaías 6, verso 1. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Note que todas las descripciones aquí implican alabanza. Está hablando de la belleza, del poder, de lo eterno, de lo santo de Dios. Eso es alabar a Dios. Usted entiende que alabar es exaltar atributos, ¿verdad que sí? Bueno, eso está haciendo Isaías. Dice, y sus faldas, dice, llenaban el templo. Ahora, entienda que nosotros ahora podemos vivir en plenitud de Dios, porque ahora nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Primera de Corintios 3:17 dice, ¿somos qué? Templos del Espíritu Santo. Significa que el Señor llena todo. Ahora, hay que a lo mejor sería otra enseñanza, pero hay algo que aún el Señor vive en nosotros, su presencia está en nosotros, Él llena todo. Aún entendiendo eso, esa presencia está sujeta a nuestra voluntad en cuanto a los beneficios que vienen de Dios. Me explico. Dios, dice la palabra, ahora habita en el creyente. Él habita en nosotros. Él está dentro de nosotros como templo del Espíritu Santo. La pregunta aquí es, entonces, ¿por qué algunos cristianos están vacíos, confundidos? ¿Por qué se sienten como si Dios está lejos? Porque todo esto tiene que ver con relación. Todo tiene que ver con relación.
Es como cuando una pareja de casados viven en la misma casa, pero no hay relación. Están juntos, pero separados a la misma vez. Y es posible en nuestra relación con Dios de que Él ya, estando en nosotros, tengamos una relación muy distante. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué tremendo, ¿no? El verso 2 dice, por encima de Él habían serafines. Trata de imaginarse esta idea. Cada uno tenía 6 alas. Dice, con 2 cubrían sus rostros, que habla de reverencia. Con 2 cubrían sus pies, habla de sumisión. Y con 2 volaban, esto habla de obediencia. Los ángeles estaban reflejando reverencia, sumisión y ¿qué más? Y obediencia a Dios. Y el uno al otro daba voces, esos son frutos de labios, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Apocalipsis 4:8, no tiene que buscarlo, dice que los ángeles no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Qué tremendo, ¿no? Isaías 6 continúa en el verso 4, dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Nosotros somos casa de Dios ahora. Y el humo, usted a lo mejor se imaginó ya el humo como que algo se está quemando o algo así, pero no. El humo es una representación el humo, usted sabe, se mete por donde sea, ¿verdad? No hay lugar donde usted, por ejemplo, si tiene una máquina de humo, que el humo no se meta. Pero lo que el texto está haciendo es dejándonos saber que no hay un espacio, un huequito, donde la presencia de Dios en su templo no llena. Y por eso tenemos plenitud en el Señor. Pero recuerden, esa plenitud está sujeta a nuestra voluntad. Por eso es que la obediencia es lo que, por así decir, activa esa llenura en nosotros. Por eso la palabra dice, ustedes llénense del Espíritu. Ya Dios está adentro. Pero llenen su corazón de la palabra, caminen en ella, vivan en ella, mediten en ella día y noche. Que su deleite, como el Salmo 1 dice, su deleite está en la ley de Dios, en su palabra. Pero algunos dicen, no sé cómo es eso, que deleite. Yo más me deleito en una película de acción. Sí, eso son cosas de la vida, pero eso no llena el corazón. Son cosas que vamos a ver en un minuto, solamente son cosas que usamos, hacemos. Pero en el verso 5 dice, entonces dije, después que ve la presencia, la santidad, el poder de Dios, todo esto reflejó una realidad en la vida del profeta. Dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, refiriéndose a corazones inmundos, sucios, quebrantados por el pecado, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Imagínense una imagen bien rapidito para que tenga una idea a menor grado, pero imagínense esto. Yo una vez, antes de la ilustración, me acuerdo que en mi país nos bañamos cuando está lloviendo, salimos al agua lluvia, decimos, vamos a bañarnos en el agua lluvia, decimos. No sé si en su país usted hacía eso. Pero llovía y la gente salía a la calle a mojarse. Era una manera de divertirnos. Y recuerdo que una vez nos fuimos un grupo y en ese tiempo, siendo adolescentes, era sin camisa y en pantalón corto. Y recuerdo que un domingo cayó un aguacero y todos los amiguitos, vámonos a la agua lluvia, todo el mundo, ¿verdad? Y nos fuimos al parque y sin darnos cuenta nos sentamos en un banco ahí a hablar y acampó, se cesó de llover y comenzó la gente bien vestida a llegar al parque y nosotros ahí parecíamos así como gente pidiendo en la calle. Porque andamos sin camisa, mojados, descalzos y en pantalón corto. Y la gente comenzó a llegar y todos no sabemos ni cómo irnos a la casa porque como acampó tan rápido, se cesó de llover, que la gente andaba bien vestida, era domingo, con sus vestidos bien bonitos, y había un contraste así como que, ay, imagínese usted que viene el trabajo, si usted hace un trabajo que se ensucia todo, y usted pasa por enfrente de una boda, donde la gente está llegando con traje, blancos, bien vestidos, usted se siente mal, dice, ay, me siento así como muy sucio, más sucio de la cuenta, ¿no? Si usted está entre los compañeros y trabaja mecánica, agricultura, lo que sea, construcción, y están todos sucios, no pasa nada. Pero cuando vemos a otro limpio hay un contraste. Imagínense la santidad de Dios frente del profeta.
Dice, ay de mí que soy muerto, dice el profeta. Dice que siendo un hombre que habito entre gente, ¿verdad? Que malas palabras y maldición y se pelean, han visto mis ojos al Señor. Qué tremendo, mis hermanos, ¿no? Miren, una de las características de una adoración genuina y aceptable a Dios es cuando reconocemos nuestra condición y posición ante Dios. Si me creo más de lo que en verdad soy, me hago el centro de mi adoración. Si me creo autosuficiente, Dios sale sobrando. Por eso es que para muchos cantar en la iglesia que no entienden, dice, o sea, ¿por qué cantan? ¿A quién le cantan? ¿Verdad? ¿O por qué levantan sus manos? ¿Por qué lloran? ¿Por qué tienen esa cara como que están viendo a alguien? ¿Verdad? Si aquí solamente lo que hay es gente y pantalla o un grupo de alabanza, ¿no? Nos convertimos, si no reconocemos nuestra condición, lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra adoración, pues no tiene sentido. ¿Por qué le voy a adorar si no ha hecho nada por mí? Figurativamente digo eso. Pero cuando reconozco mi propia miseria, pobreza y ceguera espiritual, mi adoración exaltará y glorificará a Dios y a la misma vez rebosará mi corazón de toda su plenitud y saciará mi alma por completo. El saber que estamos seguros en Dios, de que la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros y que estaremos con Él eternamente disfrutando de... Miren, todo ser humano ama disfrutar, ama el placer, ama la seguridad, ama la paz. Quizás alguien diga, no me hable a mí de tu Jesús y tú por allá. Pero todo el mundo tiene en común que queremos vida eterna y en abundancia. Todos. Y eso es lo que ofrece el Evangelio, precisamente. Por eso le adoramos. Continúa Isaías en el verso 6 diciendo, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces Isaías dice, respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Vemos que en este texto la alabanza del profeta Isaías exaltando los atributos de la presencia de Dios. Alto, sublime, el Dios que llena el templo, puro, eterno, poderoso. Pero nada de eso que él decía tendría sentido si no hay una respuesta en adoración de obediencia. Porque después que dice, qué grande es Dios, qué poderoso es Dios, qué bueno es Dios. Y luego Dios te dice, sígueme. No, gracias Señor. Lo que estamos diciendo entonces, no soy grande, no soy poderoso, no soy bueno. Y la adoración concluyó, selló ahí bien, amarró, cuando dice Isaías, Señor, mándame a mí, yo voy. Heme aquí, Señor, yo lo hago. Y ahí el Señor recibe la adoración pura de Isaías el profeta. Isaías nos muestra 5 cosas acerca de la verdadera adoración. Revelación, adoración, convicción, purificación y comisión. En la revelación habla del conocimiento de Dios. No podemos adorar a al que no conocemos. Pero por eso es que también la adoración es progresiva y va creciendo porque vamos conociendo más a Dios. ¿Cuántos aquí, les pregunto, en algún momento aprendieron algo de Dios grande y usted dijo, wow, no sabía eso de Dios? Y usted sintió como esa reacción natural, ¿verdad? Así casi te postraste, casi mente. ¿Le ha pasado? Y usted escucha algo de Dios y dice, wow, ¿en serio? ¿Ese es Dios? Sí, ese es Dios. Esa es una expresión de admiración por la grandeza y su poder. Entonces ese conocimiento va creciendo por medio de la palabra, por medio de la obediencia. En información, conocer quién es Dios, pero también en relación, viviendo y caminando con Dios. También vemos ahí adoración, cuando en el verso 3 vemos la exaltación del poder y la santidad de Dios. Isaías también habla de convicción, reconociendo nuestra miseria espiritual al ver la pureza de Dios. Luego la purificación, Dios perdona y limpia nuestros pecados. Y finalmente la comisión, que es cuando Dios comisiona al profeta a llevar el evangelio. Estamos a punto de concluir otro año. ¿Sí se acuerda que enero 1 del 2025 fue ayer? Qué tremendo, ¿verdad? Ese año se fue en un estornudo, digo yo.
Estos días despiertan sentimientos distintos en cada persona. Para algunos, estos son días de esperanza y expectativa por lo que viene. Para otros, son días de tristeza por la soledad o la pérdida de algún ser querido. Para algunos es de nostalgia, recuerdos. Para otros simplemente son días normales. Sin embargo, todos en lo absoluto tenemos algo en común. Y es que todos queremos propósito, sentido de vida. Queremos ser valorados, queremos tener gozo, seguridad, paz en nuestra vida. Todos coincidimos con eso. En cómo vemos estos días, eso es muy subjetivo. Hay quienes dicen, ay, no, estos días para mí son, ¿verdad? Como que el mundo se va a acabar. Y si no lo celebro, me muero. Algunos así son. Otros dicen, no, para mí diciembre y enero es lo mismo, ¿verdad? O febrero y junio, ¿verdad? Hay otros que a lo mejor le vienen tristeza porque están solos o perdieron un ser querido en esta fecha. Pero si algo tenemos en común es que todos queremos plenitud de vida. Todos queremos ser valorados, amados, que nos tomen en cuenta, queremos tener propósito de vida, queremos tener sentido del por qué existimos, todos queremos eso. Y el Señor nos enseña que como cristianos, aunque celebramos y disfrutamos en estos días, no debemos de poner toda nuestra esperanza en cosas pasajeras, sino vivir estos días con gratitud, con amor y con generosidad. Debemos de recordar que muchos no pueden celebrar estos días. Hay personas que en esos días estarán en una camilla del hospital. Hay personas que estarán presos y desde la cárcel y desde el hospital van a escuchar fuegos artificiales y gente celebrando el Año Nuevo y ellos ahí sin poder moverse. Yo, cuando tuve mi accidente, que casi, siempre le digo, ¿no?, que casi me maté, fue en diciembre. Y cuando llegó el día 22, yo no podía moverme. Yo tenía que estar así de un lado porque se me estaba prácticamente esperando el milagro que se me tapara el cráneo y tenía que dormir de ese lado. Y el 22 de diciembre se me metió un desespero. Claro, estaba bien adolescente y quería, con todo y mi fractura de mi cráneo, quería salir a parrandear. Y yo recuerdo que me desesperé. Y le dije a mi tía, me voy para mi pueblo, me voy. Yo tenía en mi mente mis amigos, pasándola bien, la fiesta, el parque. Tenía la cabeza así. Yo tenía un amigo mío que cuando me quería sonsacar para salir a la parranda, así me decía, el parque se está hundiendo. No sé si entiende lo que quiere decir. De tanta gente que hay. Así me decía. Esa era una manera de él sacarme de lo mío. Oye, se vestía perfume y yo todo trabajando, mi ropa de trabajo. Me decía, oye, ¿qué pasó? El parque se está hundiendo, me decía. Como quien dice, está así el parque de la gente, la fiesta, vámonos. Y todo eso me retumbaba. Y mi tía, ella me estaba atendiendo, ella es médico también y me tenía en su casa y se enojó. Me dice, ¿te quieres ir? Vete. Así enojada porque yo estaba delicado, casi me mato en el accidente. Y eso son cosas que para muchos es una realidad. Algunos quemaron esa etapa, otros el Señor los hizo libres de esas cosas, pero hay gente que piensa que si no tiene ciertas cosas se va a morir. Y yo como joven al fin y pensaba, ay, se me está yendo la vida, ¿verdad? Se va a acabar el mundo y no voy a disfrutar, pensaba. Así piensan los jóvenes, ¿verdad? Se va a acabar el mundo mañana y no voy a disfrutar. Pero debemos entender que estos días en 2 semanas van a pasar. ¿Sí o no? Ya será enero y otra vez febrero. Y luego marzo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero nuestra vida verdadera, mis hermanos, de plenitud, no está en personas, posesiones, logros que podamos alcanzar, sino en Cristo. Y esto puede sonar hasta como un cliché en la iglesia, pero esa es la realidad, mis hermanos. La llenura la encontramos ¿en quién? Quien vino a este mundo para darnos una esperanza eterna. Cuando confundimos, escuche porque voy a definir esas 2 palabras, cuando confundimos complemento con plenitud, corremos el riesgo de idolatrar lo temporal. Por eso Dios nos llama al dominio propio para disfrutar de todo sin perder de vista lo eterno. ¿Qué diferencia hay entre plenitud y complemento? ¿Qué significa complemento o plenitud? La palabra complemento se refiere a algo que se añade para mejorar o apoyar
o hacer algo que es útil, hacerlo mejor. Es como cuando una persona se une a otra, es un complemento, eso es complemento. Pero aquí habla de algo que es útil, pero que no es suficiente por sí solo. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Eso habla de sencillamente un complemento que Dios le dio al hombre. Porque hay personas casadas que idolatran a su pareja. Y esto es obsesivo y es idolatría, es pecado. Sin ti no soy nadie, mi amor. Bueno, queremos creer que son palabras románticas, ¿verdad? Pero si es literal, es un problema eso. Y es hasta peligroso y no es saludable eso. Porque las personas que idolatran a su pareja son posesivas y lo quieren tener como muñequito en la mano y eso no debe ser. Un día nosotros veremos a nuestra pareja en una caja, el uno o el otro. Si no, mi esposa me dice, vámonos juntos, mi amor. Digo, bueno, el Señor es el que sabe cómo nos va a llamar, nos va a mandar a buscar, ¿verdad? Pero un día veremos a esa persona que decimos amar acostada. A veces son los hijos que se van primero. Perdón por la ilustración, pero es una realidad. Dicen que el orden es que mueran los padres primero, pero a veces no pasa así. Entonces, Dios nos ha dado cosas que solamente son complementarias para la vida. No son el todo, no son nuestro todo. Yo sé que hay un lenguaje de amor que dicen, ay, mi amor, tú eres mi vida. O sea, repito, asegúrese que nada más es una expresión de amor, ¿eh? Que no sea una realidad eso, porque hay una frase que hasta me la hice en un cuadro y la leí y me gustó mucho, se la voy a compartir. Esta frase la escribió una de las que sobrevivieron al Holocausto, Corrie ten Boom. Yo la vi en inglés y la traduje y la hice en un cuadrito, así que si usted quiere también la puede hacer. Ella dijo, he aprendido a sostener las cosas con mano suelta para que Dios no tenga que arrancarla de mis manos. Está buena esa frase, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que de lo que tengo, que Dios me ha dado, lo tengo pero con mano suelta. En cualquier momento la puedo perder. Lo puedo perder, eso o aquella persona. Hay que tener esto claro porque al entender esto, eso nos da paz. De no pensar que si no llego a tener una casa, ¿quién soy? Si no me gradúo, si no compro este carro, si nunca me caso, es un pensamiento del mundo eso. El éxito de la vida no tiene que ver con lo que tenemos o con quién me caso, si me caso o no me caso. Pablo dice como consejo, no, dice, mejor quédense, no se casen, no se compliquen y sirvan a Dios con su vida. Bueno, hay algunos que dicen, no, pastor, yo me quiero casar. Adelante, pero tampoco significa que si lo haces o no, eres más o menos. Esa es una visión del mundo, ¿sí o no? 2 dijeron amén, pero está bien. Señor no necesita de amén para que sea verdad, ¿verdad que sí? Pero miren, todo esto nos hablando de lo que Dios nos da, solamente son complementos. ¿Usted conoce que dice la Biblia que los hijos son qué? ¿Eso dice la Biblia, que son prestados? Bueno, sí, son de Dios. Algunos dijeron, sí. Hicieron la cruz con la cabeza, ¿verdad? Los hijos son prestados. Todo lo que tú no puedes sostener en tus manos no es tuyo. Ni tu vida. Ay, pastor, estamos en Navidad. Otro mensaje más suave. Vamos a definir la palabra plenitud. Bueno, todo eso es para que estemos plenos. La palabra plenitud significa entero, rebosado, lleno, algo terminado, algo que no tiene falta de nada. El viernes se me acercó un hermano, me dijo, pastor, fíjense que estos días me ponían muy triste a mí, me dice este hermano. Pero hace 2 años para acá me siento así como bien pleno. Así me siento bien en el Señor y tranquilo. Digo yo, qué bueno. Esa es la idea. Eso es lo que ya nos habla de que vamos madurando, vamos conociendo más a Dios. Pero nuestro nivel de exigencia a veces nos mete en afán, en ansiedad. Es que tiene que ser así, es que si no lo tengo me voy a morir. O sea, podemos anhelar cosas, pero descansando en Dios. Si me lo da, amén, y si no, gloria a Dios, gloria al Señor. Plenitud, sigo definiendo, es todo lo que Dios, a ver si me confundí en las notas, todo lo que Dios nos da, familia, esposo, hijos, trabajo, posesiones materiales, son cosas que complementan, no nos llenan. Ya vimos esa parte.
Pero cuando hablamos de plenitud, estamos hablando de todo aquello que viene de Dios. Y para decirlo más bíblicamente, solamente la persona de Dios completa nuestro corazón. Ahora entienda esto, porque si no entendemos esto, asegúrese de que vamos a vivir o vacíos o medios llenos, o medios vacíos, depende de tu perspectiva. ¿El vaso está medio lleno o medio vacío? Lo mismo. Fíjense, ¿se acuerdan de Jeremías 17:7? Se lo cito muchas veces. Bienaventurado el varón, la mujer también, que confía y cuya confianza. Bueno, hay quienes tienen una fe, y creo que me estoy adelantando a los puntos que tengo, pero una fe en yo confío en mi Dios porque me va a dar lo que le pido. Y la Biblia dice, confía en Dios para que tengas a Dios aunque no te dé lo que le pidas. Y no a muchos les gusta esa fe, por eso algunos dicen, no, preferiblemente no. Pero nuestro cónyuge, nuestros hijos, posiciones materiales que tenemos, logros académicos o éxito terrenal, son cosas que sencillamente complementan nuestra vida, no nos pueden llenar. La Biblia tiene la particularidad de que nos ahorra tiempo. Porque cuando nosotros depositamos toda nuestra vida en algo pensando que eso es lo que nos va a llenar, para darnos cuenta al final que no llena, perdimos tiempo si no obedecemos la Biblia. Porque dice Mateo 6, o sea, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No sean como los paganos gentiles que viven detrás de las cosas de este mundo. Ellos viven así porque no tienen a Dios, pero nosotros tenemos a Dios. Tenemos la llenura dentro ya. Amén. Cuando hablamos de plenitud, solo Dios puede llenar nuestro corazón por completo. Por eso Dios reprende a su pueblo cuando les dice, ustedes me abandonaron, se hicieron cisternas rotas que no pueden sostener agua, no pueden mantener su corazón lleno, porque la cisterna representa el corazón. Me dejaron y siempre están vacíos, le dice él a su pueblo. Miren, en el Evangelio de Juan nos encontramos con dos historias seguidas de dos personas que buscaban plenitud de vida desde extremos muy distintos. En Juan capítulo 3 aparece nuestro hermano Nicodemo, un hombre exitoso, fariseo y maestro de Israel. Para aquellos que a lo mejor están estudiando o trabajando o piensan en un futuro, bueno, ahí tenemos a Nicodemo, que el Señor nos dice, estudia, busca tu carrera, trabaja, ahorra, vete de vacaciones, todo lo que el mundo ofrece, ¿no? Pero con una mente sobria, así como la frase que les leí, con mano suelta, sabiendo que en cualquier momento lo podemos perder. Puede venir como tampoco lo podemos recibir. Pero Nicodemo representaba el éxito y prosperidad terrenal, algo así como el sueño judío. Nosotros aquí decimos el sueño americano, ¿verdad? Nicodemo, el que lo veía, decía, yo quisiera ser como Nicodemo. Pero Nicodemo, él mismo tenía una necesidad, tenía un vacío en su corazón. Y él estaba buscando a Jesús de noche, y sabemos que eso nada más nos dice, al ver que él viene de noche, estaba arriesgando todo, su posición, sus posesiones, todo, porque eso nos habla de que tenía una necesidad. El éxito de este mundo se mide por lo económico, lo social, lo académico, y Nicodemo cumplía todos esos requisitos. Ahora, si este mundo nos mide por lo académico, lo social y lo económico, social y académico, ¿cuántos de nosotros tenemos valor aquí? Algunos, no todos. A lo mejor no todos se graduaron de la universidad. A lo mejor no todos tienen dinero. A lo mejor no todos tienen un estatus social muy alto. Pero así el mundo nos mide. ¿Sí o no? Ese es el mundo. Sin embargo, nuestra llenura, valor, identidad, sentido de vida no viene de esas cosas. Aunque la podemos hacer y alcanzar porque sencillamente son complementos de la vida. Amén. Nicodemo, ya me estoy acordando del pastor Nicomemo, que le dicen al pastor Memo, ¿no? Así le dicen al pastor a veces, Nicomemo. Nicodemo, mejor dicho, necesitaba plenitud de Dios, así como todos nosotros. En Nicodemo vemos que los logros en la vida son solo complementos, aunque en alguna manera sean buenos, a la misma vez no nos pueden llenar. Nos vamos
vamos a alcanzar metas, logros, etcétera, pero vamos a ver al final del camino, decir, ay, yo pensé como Salomón, ¿verdad? Que esto era lo que me iba a llenar, pero todo es aflicción, es vanidad y aflicción de espíritu, ¿verdad? El proverbista, en el Proverbio 27:20, se lo voy a leer bien rápido, dice, el sepulcro, la muerte y los ojos del hombre jamás se dan por satisfecho. Ahora, en esta enseñanza que estoy trayendo, nosotros intelectualmente estamos de acuerdo con lo que estamos escuchando y decimos amén. Nada llena el corazón, solo Dios. Pero esto lo digo con mucho respeto porque estoy en el montón. Podemos estar de acuerdo intelectualmente con lo que estoy diciendo, en nuestra razón sabemos que nada llena el corazón, solo Dios, pero la respuesta de que hemos entendido eso que estamos acertando es a quién adoramos. Así es como sabemos. ¿Por qué? Porque muchos escuchaban a Jesús y entendían el mensaje y decían, eso que Él dice es verdad, pero no lo aceptaban, no le seguían. Este texto de Juan 3 nos revela que cuando el ser humano busca satisfacción fuera de Dios, siempre quiere más y nunca alcanza plenitud en su corazón. Siempre queda vacío. Usted conoce el Salmo 42 que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Dice el salmista, así clama por ti, oh Dios, alma mía. La palabra bramar no es un susurro así, Señor, te necesito, Señor, cuando tú puedas. Bramar aquí es una persona postrada en el suelo, llorando, clamando a Dios por necesidad. Es una comparación de un animal que comienza a bramar con sonidos así de desespero, de dolor, de angustia, porque tiene sed. Y nuestra alma tiene sed de Dios. Solamente el agua de Dios sacia nuestro corazón. Pero yo me quiero enfocar, para ir sobre el final, en la vida de una mujer samaritana que aparece en Juan 4. Nicodemo, está en Juan 3, representa a aquellas personas que son moralmente correctas, estudiosas, prósperas, exitosas en este mundo. Y la mujer samaritana representa la parte inmoral del ser humano. Los que se van a la vida loca a vivir, ¿verdad? Como el hijo pródigo, por ejemplo. Ahora, ¿qué pensamos de nuestra vida al leer la historia de la mujer samaritana? Quizás usted lee Juan 4 y dice, bueno, yo no he tenido más de un marido o de una esposa. Pero la historia aquí es una representación de donde el ser humano deposita toda su confianza, terrenalmente hablando. Y en Números vemos que esta mujer ha tenido, ¿cuántos maridos? 6. Y eso habla de que intentamos una cosa y eso no me llenó y voy a intentar la otra. Y eso tampoco llenó, pues voy a intentar la otra. Y eso tampoco me llenó, al punto de seguir y seguir hasta que nos encontramos eventualmente con Jesús. Y en Juan 4 nos cuenta que Jesús se encuentra con esta mujer, se le llama un encuentro divino. Porque es algo que a mí me maravilla porque Jesús tenía sed. Era necesario él atravesar por ahí para llevar su misión. Pero cómo Jesús, de una manera soberana, llegó a las 12 del mediodía para encontrarse con esta mujer a la misma hora que ella llegaba a ese pozo. Cuando él dice, me es necesario pasar por Samaria, esa es la predeterminación del Señor, salir en busca de nosotros para salvarnos. Cada vez que alguien te comparte el Evangelio o te compartió, eso fue un encuentro divino. Pero ¿cuántos encuentros divinos tuvimos antes de decir, creo? Y el Señor seguía encontrándonos en ese pozo que no nos llenaba. Y esta mujer viene al mediodía porque su vida de adulterio, de tener varios maridos, que nunca se casó a lo mejor, creaba en la sociedad un poquito de fricción mucha fricción entre mujeres, al punto que algún teólogo dijo que a lo mejor esta mujer estuvo con el marido de las que se juntaban en el pozo en la mañana. Y me imagino que si ella llegaba a esa hora, iban a comenzar a, como dicen en el buen dominicano, a cuchichar. Se entiende que a susurrar, murmurar de ella, mira, llegó fulana. Sí, esa fue la que me quitó mi marido.
Y por eso esta mujer venía sola a la hora donde nadie se atrevía a ir a un pozo en el desierto. El sol estaba que quemaba. Jesús decide llegar a esa misma hora al pozo. En Juan capítulo 4, verso 9 dice, la mujer samaritana, cuando Jesús le pide agua, le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría, ¿qué? Agua viva. Agua viva. En esta historia, el agua representa tres cosas. Tenemos el agua física del pozo, tenemos el agua del mundo que la gente busca saciar su alma con cosas del mundo y tenemos el agua viva que es el agua espiritual. El agua física, el agua del mundo y el agua espiritual. El agua es uno de los elementos más esenciales y vitales para la vida. Podemos durar semanas sin comer, pero no podemos durar semanas sin tomar agua. Nos morimos rápido. Pero el agua, como un elemento esencial de la vida física, lo mismo es el agua viva para el alma del ser humano. Y siempre repito esto, este mundo es un desierto para nuestra alma. Este mundo te puede ofrecer cosas para tu vida terrenal, tu cuerpo físico, ropa, prestigio, carros, casas, posición, pero tu alma sigue vacía sin Cristo. Esa es una realidad. Y por eso es que tú le preguntas, lo he visto frases en películas, cuando hay un multibillonario y le pregunta, ¿qué quieres? Y dicen, lo suficiente. Y le preguntan, ¿cuánto es suficiente? Y responden, más. Más. Eso es suficiente, un poco más. Y así mismo es nuestra alma. El agua física, mis hermanos, es aquella que al tomarla sacia nuestro cuerpo físico. El agua del mundo nos habla de aquellas cosas o personas donde muchas veces ponemos toda nuestra confianza con el único fin de saciar nuestra alma. Jesús le pide agua del pozo a esta mujer, pero Él le ofrece a ella agua viva, que viene a ser una referencia directa del Espíritu Santo en la vida de las personas, en ese caso del creyente. En el versículo 11 de Juan 4 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, se está refiriendo obviamente al agua física, pero en referencia a la vida de esta mujer. A la vida de esta mujer. Le dice, volverá a tener sed. Tu llenura no la vas a encontrar en las cosas o en las personas de este mundo. Lo puedes intentar, Dios nos dice a todos, adelante, pero acuérdate de mis palabras. Dice el 14, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed, ¿cuándo? Jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él, en esa persona, una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua del Señor sacia y finalmente nos lleva a la eternidad. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La mujer samaritana le pide agua viva a Jesús, pero la pregunta es, ¿bajo qué condición Jesús le ofrece el agua? Verso 16, Jesús le dice, ¿quieres agua viva? Le dice, llama a tu marido y ven acá. Tráeme aquí lo que según tú sacia tu vida. Ahí comienza nuestra vida de adoración, cuando sacrificamos a nuestro Isaac. Dice el 17, respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Yo me imagino, cuando yo leo esto, se me mete el buen dominicano. Y cuando él dice, no tengo marido, ¿cómo que no? ¿Verdad? Les respondo así como un buen dominicano, ¿cómo que usted no tiene marido? Tiene 6. No sea mentiroso, embustero. Bueno, Jesús no es así, ¿verdad? No es así como nosotros. Y le dice
Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Se está con un hombre ajeno. Dice, esto has dicho con verdad. ¿Se da cuenta que podemos responder bien y estar mal? ¿Estar mal? ¿Se acuerdan del intérprete de Lucas 10? Bien has respondido, hazlo y vivirás. Ahora, ¿por qué esta mujer dijo que no tenía marido? Posiblemente porque se avergonzaba de hablar de su vida íntima. Por eso venía al pozo al mediodía, para no socializar con las demás mujeres. Otra posibilidad es que sus relaciones eran inestables y sin compromiso. Y decía, bueno, pues como que no tengo. O sea, sí, estoy con un hombre, pero no tengo. En cierto modo, ¿no? Solo veía a los hombres como un medio de consumo que nunca llenaban su corazón. El lugar del pozo para esta mujer era también un lugar para llorar a solas. Derramaba su dolor delante de Dios allí. Jesús por eso sabe todo esto. Por eso le dice, confiesa tus pecados y preséntame tu necesidad más profunda y yo te perdonaré y te saciaré tu alma eternamente con mi espíritu. Todos queremos a Dios, pero no todos queremos entregarle nuestro Dios, con D minúscula. Esta mujer, al igual que muchos, tenía una necesidad muy profunda en su alma. Usted como cristiano, si no ha ido creciendo de manera continua en su relación con Dios y no intencionalmente no busca esto y está con un pie en el Señor y otro en las cosas de este mundo, no puede jamás experimentar esta agua viva que Jesús nos está hablando. Y yo, miren, cuando yo hablo con un cristiano, yo siempre quiero escuchar por qué piensa de esa manera, por qué están en esa situación, qué los conllevó ahí. Y siempre hay temas como, por ejemplo, yo tengo 30 años de cristiano y yo nunca, cuando dicen cosas así, yo me asusto, ay, ¿qué va a decir? ¿Verdad? Y yo desde que me convertí, y son experiencias para todos diferentes. Pero la promesa es una nada más. ¿Por qué tenemos experiencias diferentes con Dios? ¿Por qué no todos los cristianos están llenos con Dios? ¿Por qué no todos le basta al Señor? Bueno, ahí la pregunta es para nosotros, porque cada caso es muy particular. Pero aquí, esta mujer, al igual que muchos, tenía una necesidad. Y parte de nuestra adoración a Dios es precisamente sacrificar lo que más amamos en este mundo. Y cuando digo amar, me refiero a idolatrar más que nada. Sacrificar aquellas cosas o personas donde hemos puesto toda nuestra confianza y que hemos creado cisternas rotas que no pueden saciar la profunda necesidad de nuestra alma. Cuando Abraham fue llamado, Dios le hizo una promesa a Abraham. ¿Usted se acuerda que Dios le prometió un hijo a Abraham? ¿Se acuerda? Y en la mente de Sara y Abraham, al escuchar esta promesa, en sus mentes terrenales pensaron en sus corazones que esto sería el fin de todo. Con un hijo ya con eso lo hacemos. Se arregló Nueva York, decían los dominicanos. Pusieron toda su esperanza en Isaac, pero la Biblia dice que Abraham tenía fe. Eso dice la Biblia. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos puesto toda nuestra esperanza y confianza en personas o cosas pensando que en ello encontraremos plenitud de vida? Yo pienso que todos hemos pasado por eso. Todos hemos pensado en algo y decir, cuando yo haga esto, hace poco hablaba con un familiar mío que va a salir de viaje. Y esta persona tiene rato que no viaja y está desesperada por salir. Y yo le dije, ¿has considerado en dado caso que el viaje no se dé? Y la razón por qué yo le hice esta pregunta es porque veía a esta persona muy ansiosa. Ay, eso, los papeles, el viaje, las fechas, ya viene, ya viene. Le dije, considéralo. No estoy siendo pesimista, sino realista. Es posible que vayas, es posible que no vayas. Porque si no has considerado que es posible que no vas a ir y no vas, te vas a deprimir. No, yo no pienso así, me dijo. Yo siempre pienso que sí va a pasar. Digo yo, ok, y ahí lo dejé. Entonces, ¿qué se llama eso? Bueno, eso se llama vivir fuera de la realidad. Porque oramos es porque no sabemos lo que va a pasar. Si Dios quiere es porque no está en nuestras manos. Esa es la realidad. Pero hay algunos que se aferran a algo tanto que va a pasar y si no pasa, ay, ¿qué será de mi vida si no pasa? Es peligroso eso, hermanos, especialmente como cristianos. Dinero, posesiones, nivel académico o el famoso sueño americano, mis hermanos,
Todos hemos pensado en eso. La Biblia dice que nuestra adoración apunta a nuestros sacrificios. Por lo que más nos sacrificamos, esa es nuestra adoración, aunque el domingo levantemos las manos en la alabanza. Eso es lo que dice la Biblia. En otras palabras, siempre nos sacrificaremos por las cosas que nos prometen paz y seguridad. Y donde busquemos esa paz y esa seguridad, eso adoraremos. Yo sé que usted no llega a su trabajo y se postra y dice, ay, te adoro, trabajo. Nadie haría eso, ¿verdad? Pero hay una forma de adoración que consume todo nuestro sacrificio. Y a Dios le damos lo que sobra a veces. Yo sé que eso no es aquí, estamos hablando de posibilidades. Es muy posible que muchos adoran sus trabajos, familias o deseos personales y el domingo puede levantar sus manos y cantar canciones al Señor, pero su corazón, como dice Mateo 15, su corazón está lejos del Señor. Y el Señor quiere que nuestra adoración, fíjense, el Señor no nos quita el trabajo, no te dice, deja el trabajo y sígueme a mí. No, te dice, trabaja, pero adórame a mí. O sea, disfruta la vida, pero con prudencia. Entiende que lo que te doy son complementos de la vida, no tu todo. Es lo que el Señor quiere, entrarnos en el orden. Porque les aseguro que cuando entremos en ese orden, todo lo que tenemos lo vamos a disfrutar muchísimo más. Muchísimo más. Abraham tenía un deseo como usted y yo. Abraham quería tener un hijo. Para él ese hijo significaba descendencia, identidad y un cambio de estatus social para Abraham. Pues aunque era rico Abraham, él y Sara vivían con la vergüenza de no tener hijos y su linaje desaparecería. Y esto era una maldición en una familia que nadie quería tener. Casi lo miraban así, si no tenían hijos lo miraban mal y luego Sara embarazada con 80 años, imagínense, ¿no? Pensaban a lo mejor, quién sabe, ¿no? Pero Abraham tenía fe en Dios y su esperanza estaba puesta en aquel que podía dar vida aún de las piedras. En eso creemos. Sin embargo, como muchos de nosotros, cuando comenzamos, Abraham tenía una fe condicional al Señor y debía ser probada. ¿Cómo era la fe de Abraham antes de tener su hijo Isaac? Señor, yo creo en ti porque me vas a dar un hijo. Y el Señor quería, así como con Job, tratar con el carácter de Abraham para que entienda que la fe de Dios no consiste en creer en Dios para que Él haga lo que yo le pido, sino creer en Dios para yo vivir como Él me demanda. Esa es la fe. Génesis 22:1, ya estoy terminando. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y Abraham le dijo Abraham, y él respondió, heme aquí. Esa frase, heme aquí, la misma de Isaías, es una expresión de adoración genuina. Señor, dime qué quieres de mí, soy tuyo, lo que tú me digas yo hago. ¿No le da miedo esa frase? O sea, yo la digo expresivamente, pero también me da miedo, porque yo no sé lo que me va a pedir el Señor. Heme aquí, Señor. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas con toda tu vida, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dice el verso 3, y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Usted se levantaría temprano ese día? Enalbardó su asno, lo preparó y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham tenía fe. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, lean conmigo, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Había un servicio de alabanza y adoración ahí, o guitarras, bombos, tamboras, baterías, piano. ¿Por qué dice Abraham, vamos a ir a adorar? Porque lo que Abraham estaba haciendo él lo entendía, era una representación directa de la adoración al Dios en quien él cree. Los caldeos se conocían que su adoración tenía que ver con sus sacrificios a los dioses. Pero en este caso, y siempre hemos estudiado esta parte, los que adoraban dioses falsos le daban lo mejor, vamos a decir, todo lo que tenían para recibir lo mejor, entre comillas, claro. Pero aquí, Isaac, o Abraham, mejor dicho,
Está sacrificando lo mejor para obedecer a Dios, aunque no le devuelva lo que está sacrificando. Qué tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque la plenitud de vida es Dios, no lo que Dios da, no. Dios, la persona del Señor. Él es nuestra plenitud. Abraham aquí, mis hermanos, le dice a los siervos, quédense aquí, el muchacho y yo iremos, y lo primero que dice es, y adoraremos. ¿Qué usted entiende cuando Abraham dice, iremos allí y adoraremos? Pues sabemos que no era a cantar que iba. No creo que tenía deseo de cantar Abraham. Adorar aquí significa sacrificar a Dios lo que más tiene importancia en este mundo para nosotros. Y le voy a decir algo, hablándole a los padres. El Señor nunca te va a mandar a que hagas esto. No lo hizo con Abraham porque no lo dejó que lo sacrificara literalmente. Pero cuando nosotros encaminamos a nuestros hijos por la palabra de Dios, lo estamos sacrificando porque ellos no quieren. Isaac no quería morir. Nuestros hijos no quieren a Dios por el momento, quieren disfrutar la vida, quieren gozar, quieren enfocarse en todo lo momentáneo. Y el papá cuando tiene a su hijo de frente, que le dice, Dad, Mom, really? O sea, todo eso le duele. Y es un sacrificio decirle, no, mi amor. Hablaba hace unos días con un joven o una persona ya adulta que decía, qué tremendo, yo le doy gracias al Señor por mi mamá que me traía a la iglesia y yo venía enojado. Y no quería ir a la iglesia, pero ahí me llevaba, camine, vamos a la iglesia. Y ahora es un adulto, un hombre que trabaja, tiene su novia, se va a casar y está pensando hacer las cosas bien para Dios y llorando me decía, man, I thank God for this, me decía, le doy gracias al Señor. ¿Pero usted cree que es fácil de hacer lo que los hijos no quieren? Padres, eso agota la vida. Cuando tú le tienes que decir a alguien algo que esa persona no quiere, hay un agotamiento. Y a mí me pasa como pastor, le quiero pedir esto y digo, ay, ¿cómo se lo digo? Duele, carga, o sea, se consume uno porque uno quiere, la reacción natural del ser humano es complacer para ganarse a la gente. Pero el amor de Dios no está para complacer, sino para bendecir eternamente. Pastor, ¿cómo puedo saber que Dios tiene lugar en mi corazón? Miren, todo lo que Dios te pide y tú le dices que no, por lo que tú le dices que no a Dios, ese es tu Dios. Yo sé que esto suena muy confrontativo, pero eso es, repito, todos estamos en la misma posición. Cuando Dios te pide algo y tú le dices no, ese es tu Dios. Así de sencillo. ¡Qué silencio! Cuando yo escribí esto, así lo estaba escribiendo y pausé y respiré así como usted, me quedé callado y dije, ay Señor, no sabemos, uno tiene que actuar humildemente, paso a paso, cada día con Dios, porque no sabemos lo que nos va a pedir. Le pedimos que nos ayude a caminar con Él, que desprenda, como dice la frase, a vivir una vida con la mano abierta. Cuando Jesús confronta el corazón de la mujer samaritana, ella le responde con un lenguaje muy espiritual. Tráeme tu marido. No, no tengo. Claro, tienes 6 hombres en tu vida. Has tenido 6 hombres. Quiero retornar a Juan 4:19. Juan 4:19. Quiero que usted note cómo estamos hilando todo esto con la plenitud en la adoración. Dice el verso 19, le dijo la mujer, Señor, cuando le descubre los 6 maridos, ¿qué le dice ella? Me parece que eres profeta. Para los que no creen dirían, ¿quién te contó el chisme? ¿Verdad? Para el que no cree, ¿verdad? Dice, me parece que tú eres profeta. Y le dice luego, algunos teólogos aquí, una minoría de teólogos dicen que ella se estaba excusando con lo que le va a decir. Pero otros, lo que están, la gran mayoría de los teólogos coinciden en que lo que ella le pregunta es por su necesidad de adorar. Porque ella tiene un recuento, estaba esperando al Mesías, ella adoraba, tiene un lenguaje de como si fuera una cristiana, pero vivía dependiente de los hombres. Le dicen el 20, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde debemos de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, y aquí cuando dice la hora viene,
se remonta a las profecías que apuntaban a Cristo. O sea, la Biblia dice, la palabra dice que vendrá el momento donde ni en Jerusalén, ¿dónde me fui? Me perdí completo. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, muchas gracias, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no saben, o sea, ustedes adoran sin entendimiento. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Se entiende que la promesa venía por linaje judío. Mas la hora viene y luego dice, y ahora es cumplimiento. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Noten que la palabra espíritu no tiene E mayúscula, tiene E minúscula. Y está hablando, espíritu es con tu vida ahí, con todos tus sentimientos, emociones, tu mente, tus fuerzas, todo. Tu vida nueva en Cristo ahora puede adorar a Dios. Pero luego dice, y en verdad. Y esta palabra verdad se puede referir exactamente a todo el Evangelio. Por cuanto Cristo murió en una cruz, resucita, nos deja su Espíritu, somos ahora templo del Espíritu Santo y la adoración ahora está en nosotros hacia Dios. Ahora podemos adorar a Dios donde sea. La iglesia como tal no es el único lugar donde adoramos, es donde nos congregamos y adoramos de manera simultánea, pero ahora nuestra vida es una vida de adoración, porque el Espíritu está dentro de nosotros. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Noten el conocimiento que tiene ella. Dice, el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Te puedes imaginar ese momento? Yo soy el que habla contigo. Ahora Jesús, espiritualmente hablando, vino a ser el séptimo marido que lo llena todo. Número 7 significa plenitud, perfección, etc. Vino a la vida de esta mujer y esta mujer, no dice el texto que se casó ni nada. Vemos la reacción natural de la llenura de su corazón. Así es como sabemos cuando alguien está lleno. ¿Ha visto personas que todo lo que hacen es servir a otros? Y todo es, no, llévatelo. No, sí, llévatelo, eso es tuyo. Ay, qué lindo, te lo regalo. Siempre están rebosándose porque están llenos. Pero hay otros, ay, qué lindo, sí, y lo jalan para acá. No lo miren mucho, ¿eh? Ese es el otro lado, ¿no? Gente que se apega a las cosas y la tiene así. Pero miren, ¿qué tiene que ver la adoración con plenitud de nuestro corazón antes de terminar? ¿Qué tiene que ver la adoración con la llenura de nuestro corazón? Absolutamente todo. Lo que nosotros adoramos, la adoración es una comunicación mutua, es una interacción espiritual. Cuando adoramos al Señor, primero la adoración sale o es posible porque Él primero nos dio. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Le adoramos porque Él nos dio primero. Nos creó, nos salvó y ahora habita en nosotros. Entonces, nuestra adoración es una respuesta de lo que ya Dios nos dio. Cuando alguien dice, es que no tengo para dar, pues, o sea, siempre hay para dar. Dinero, tiempo, fuerzas, etcétera, lo que sea, porque ya Dios nos dio. Si Él pide es porque Él primero dio. Alguien me preguntó, ¿y por qué si Dios es amor hay tanta gente pobre en el mundo? Y yo le digo, esa no es la pregunta. Dios dio parejo para que todos tengan. Lo que pasa es que un grupito se quedó con todo. Reclámenle a ellos, no a Dios. Dios nos dejó para administrar lo que nos da y ser canal de bendición. Porque imagínense, hay que ahorrar, claro que hay que ahorrar, pero acumular como que si nunca nos vamos a morir, es un problema eso. Porque entonces no quiero ser generoso porque no, ahí está mi seguridad y me costó mucho. Hermano, pero mire, hay una necesidad, $1. O sea, eso no es adoración a Dios. La mujer samaritana, mis hermanos, o partiendo de que la adoración no se limite en nuestros cantos en la iglesia, sino en una vida de sacrificio vivo y santo para Dios, la adoración es un acto de dar y recibir. La mujer samaritana experimentó una transformación desde dentro hacia afuera, inmediatamente. Al conocer al Señor por medio de la fe, esta mujer da frutos
no solo de labios, sino que fue, o sea, en el sentido de que fue a predicarle a los samaritanos. Inmediatamente esa mujer comenzó a manifestar su llenura, sino que también dejó algo atrás que refleja que le dejó en los pies a Jesús su Dios con D minúscula. Juan 4:27 dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer, ¿qué dice el texto? Dejó su cántaro. Ese cántaro, así como Bartimeo, ¿se acuerdan? Con su capa. El Señor lo sanó, dice, botó la capa, dice, capa, que ya me tenía cansado, ¿verdad? Y el cántaro es una representación de aquello en lo que confiamos. Ay, no, aquí es donde yo echo mi agua. Pero el cántaro representa su corazón. Representa su corazón. Ahí echaba ella el agua donde ella se excusaba para ir al pozo, a llorar, a lo mejor a estar sola, etc. Dice, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Aquí van a ver cómo Jesús nos deja ese ejemplo de que para él lo más importante es lo eterno. Come, le dicen, come algo. Se te van a enfriar los tacos, Señor. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ahí le está hablando de la cruz. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? A lo mejor pidió Uber. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué tremenda esta historia, ¿no? Fíjense, nosotros hemos visto la adoración sencillamente como un canto, a lo mejor, no lo sé. O vamos a la iglesia para adorar nada más y cuando salimos ya no adoramos. Pero quédese, si algo se le queda, acuérdese siempre de esto. Adoración es que en el curso de nuestra vida, en cada decisión tengo la opción de hacer mi voluntad o la de Dios. Cada vez que digo, Señor, haré tu voluntad, en ese momento estoy adorando al Señor. Pero acuérdense de esto. Si Dios es nuestro centro, enfoque central de la adoración, en respuesta vendrá una bendición que permanecerá. Y eso se llama plenitud de vida. Tengas dinero o no tengas dinero, estés casado o no, tengas una carrera o no, tengas un carro o andes en el tren o una bicicleta, no sé, vas a estar pleno o plena en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren eso? Me agrada porque no tenemos que ser ricos o no tenemos que tener posiciones para recibir esto, solamente fe viva. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos, con un aplauso al Señor también. Me imagino que de ahora en adelante nuestra adoración tendrá un giro diferente en nuestra mente. Algunos a lo mejor ya sabían esto, pero otros no. Y por eso cuando levantamos las manos en rendición al Señor, cuando cantamos, tenemos que venir con una actitud de adoración. Por cuanto hemos vivido en la semana según su voluntad, y luego fijamos nuestra mirada, ya sea en las letras de las canciones que son bíblicas. Recuerden que los instrumentos solamente es un decoro, embellecen lo que estamos cantando, ¿verdad? Complementan lo que estamos cantando. Por eso ustedes notan que las alabanzas aquí, pues la guitarra eléctrica no está por el cielo, que ni se escucha lo que dice el que canta, o el de la batería está haciendo un show. El enfoque central es Cristo. El enfoque central es su palabra. El enfoque central es la adoración a Dios. Y si nos enfocamos, porque es un poquito tiempo, si usted lo calcula a la semana, pues es casi nada, ¿verdad? Este tiempo que estamos juntos como el cuerpo de Cristo, adorando al Rey de Gloria que nació un día y que vino a morir por nosotros. Por eso desde que era un bebé lo identificaban como Dios. Los magos llegaron y le adoraron, le alabaron y le dieron un sacrificio con la ofrenda. Ese sacrificio de alabanza le traemos al Señor, de labios, ya usted dio su ofrenda, sus diezmos, lo que sea, pero todo eso es para Dios, sabiendo que Él es bueno y para siempre su misericordia. Padre, te damos gloria y gracias
Y así como Isaías, que contemplaba la hermosura de tu santidad, te adoraba, te estaba alabando en palabras, con frutos de labios, así igualmente nosotros te reconocemos como nuestro Dios. En el mundo éramos fanáticos de muchas cosas y había un factor sorpresa y de maravilla en cosas que son pasajeras. ¿Cuánto más mirar tu presencia, tu hermosura, tu grandeza, tu poder? Porque tú no solamente eres nuestro creador, eres nuestro redentor también, Señor. Y aparte de eso, en tu plan eterno y soberano has decidido morar en nosotros para que seamos templos ambulantes en este mundo, para que aquellos que no te conocen, donde quiera que estemos, vean nuestra vida de adoración y te conozcan y vengan a la salvación. Te damos gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Gloria al Señor. Amén. Con humildad nos acercamos, Señor, delante de ti, haciéndote saber que queremos ser esa ofrenda delante de ti, esa melodía de adoración, Señor, con nuestras acciones, Dios, adorarte a ti, con nuestra vida, Señor. Cantemos juntos. Hoy vengo a ti. Quiero entregarte todo lo que soy con humildad. Me presento a ti para adorarte. Tú eres mi rey. ¿Qué puedo ofrecer delante de ti si eres el creador, el dueño de todo, y me has mostrado lo que pides de mí, mi corazón, mi corazón. Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mí, Señor. Toma
mi corazón, mi corazón. Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mí, Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mí, Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mí, Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Dile al Señor, te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mí, Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Gracias, Señor. Gracias por saciar y llenar nuestro corazón, Señor. Queremos ser ese sacrificio vivo para ti diariamente, Señor, y entregarte a ti una adoración genuina con nuestra obediencia. ¿Cuántos decimos amén? Amén. El Señor nos ayudará. Que el Señor nos bendiga a todos y que tengamos feliz Navidad.